Bueno, muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo trae en esta ocasión una proposición de ley sobre una materia de la que hemos tenido oportunidad de debatir en numerosas ocasiones en esta Cámara. Y podemos comenzar haciendo alusión a uno de los grandes escritores del siglo pasado y que afortunadamente todavía vive, Eduardo Galeano, que decía que muchas veces la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos. Precisamente porque esa visión de la justicia injusta, esa visión según la cual la justicia solo afecta a unos y sin embargo a otros ni los roza, es compensada, es anulada o directamente suprimida y sustituida por una justicia donde todos son iguales ante la ley, donde todos son iguales ante las consecuencias penales y consecuencias, en última instancia, jurídicas, es para lo que existen las instituciones, las normas jurídicas, las propias composiciones que la sociedad se va dando para corregir esas desigualdades o directamente suprimirlas. Por eso consideramos de tan importancia el sistema fiscal y por eso consideramos enormemente peligroso los agujeros que existen en el sistema fiscal. Y eso es lo que nosotros intentamos venir a corregir humildemente con nuestra proposición de ley. Una proposición de ley que va al corazón del problema, al fraude fiscal y a sus fuentes por las cuales se potencia en última instancia un empeoramiento de la desigualdad, un empeoramiento de la lógica hacia la desigualdad inherente en el sistema económico capitalista y su propia lógica. Lo cierto es que nuestra Constitución de 1978 propugna, defiende, al menos en el ámbito teórico, un sistema fiscal progresivo, que viene a ser que los que más tienen más deben pagar para sufragar no solo los servicios públicos, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y otro tipo de servicios que tenemos como condición de ser ciudadanos, sino que también son elementos que salvaguardan la cohesión social y evitan el estallido social que hace que unos nos peguemos con otros. Precisamente eso es lo que le da una enorme importancia en el sentido de la filosofía política del mantenimiento de la cohesión social. Sin embargo, lo cierto es que, aunque eso aparezca formalmente en nuestra Constitución formal, en la práctica, de facto, llevamos muchas décadas viendo cómo el sistema fiscal se va convirtiendo cada vez más en absolutamente regresivo, por la existencia de agujeros fiscales, por la existencia de fraude fiscal, por la existencia de leyes injustas que tratan de forma diferente, como decía Galeano, a los descalzos y a los que van bien indumentados. Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal actual, que aunque solo en la forma se promete a sí mismo como progresivo, en la práctica, de facto, decíamos, es absolutamente regresivo y al final acabamos encontrando con una enorme paradoja. Los grandes servicios públicos amenazados por esta crisis, amenazados por el modelo de sociedad propugnado por el neoliberalismo y las prácticas privatizadoras, ese modelo de sociedad acaba siendo últimamente solo defendido en términos económicos, solo mantenido y solo financiado por los menos pudientes, mientras aquellos que más tienen encuentran siempre las formas para no tener que pagar. Esos detalles no tienen por qué ser solo delitos. Es decir, el fraude fiscal, que en nuestro país alcanza, según estimaciones, entre el 20% y hasta el 25% de la economía, eso es dinero que evidentemente no está fiscalizado y dinero que no sirve para mantener el estado del bienestar y lo que son los servicios públicos, es compatible, desgraciadamente, con leyes injustas y con agujeros legales. Al final podemos poner un ejemplo muy claro. En este país se supone que las empresas tienen que pagar en torno a un 25 o un 30% de sus beneficios en materia de impuestos. En la práctica, las pequeñas empresas acaban pagando en torno al 24%, las grandes en torno al 18% y las multinacionales con mayor capacidad para aprovechar las trampas legales acaban pagando solo un 10% de tipo efectivo medio. Esa desigualdad que hace que en la práctica, al final, quien más tiene menos pague, es lo que se encuentra en el origen de los fallos estructurales del sistema fiscal que venimos a corregir o a intentar corregir o a apretar el primer paso para corregirlo definitivamente con esta proposición de ley. La elusión fiscal y la evasión fiscal, grandes problemas de nuestra economía que no son en ningún modo afrontados sinceramente ni por el Gobierno de Rajoy, ni por los gobiernos anteriores, ni por las instituciones internacionales que siempre decoran sus discursos con retórica de lucha contra el fraude, pero que luego, al final, lo que vemos son elementos como la tasa de reposición del 10% para los miembros de la agencia tributaria, que no es otra
otra cosa que decir que de cada 10 personas que se jubilan, 9 van a ver que su puesto no es sustituido, no encuentra sustitución por otra persona, y eso evidentemente son, en última instancia, menos recursos para luchar contra el fraude. Esa es la política real del Gobierno del Partido Popular. En este sentido, hablemos de fraude fiscal, pero hablemos del verdadero fraude fiscal, del que hacen las grandes empresas y las grandes fortunas, que son responsables, según los técnicos de Hacienda, de hasta el 75% de esa ingente cantidad de dinero defraudado al Estado, no de ese jornalero o de ese trabajador que finalmente está haciendo lo que puede por sobrevivir, por llegar a 400 euros al mes, a 450 euros al mes, y que el Estado sí que es implacable con esa persona que está intentando sobrevivir. Y, sin embargo, el Estado, por el contrario, trata fabulosamente a los defraudadores fiscales, a esos criminales fiscales, porque recordemos que son los que en última instancia acaban provocando los recortes también en sanidad y en educación y la falta de ingresos para mantener esas prestaciones sociales a un nivel digno. Sin embargo, a ellos se les ofrece procedimientos como la amnistía fiscal, procedimientos que son claramente una ayuda ya directamente explícita a aquellos que han delinquido contra el Estado, contra todos nosotros. Por eso nosotros estuvimos en contra de la amnistía fiscal, pero además creemos que hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver con la misma. En esta proposición de ley intentamos endurecer las posibilidades que tenga el Gobierno para aplicar una nueva amnistía fiscal. Proponemos que haya que aprobarlo por una ley orgánica. Proponemos también que el delito de fiscal no prescriba, o sea, que prescriba más allá de los 10 años. Hoy, el día de hoy, está aproximadamente en 4 años. Es algo que hemos estado desgraciadamente acostumbrados cuando hemos visto todos los casos de presunta financiación ilegal de diferentes partidos políticos en nuestro Estado. Creemos que hay que endurecer esas penas, esas sanciones contra aquellos que atentan directamente contra las finanzas públicas. Por eso nos parece muy importante que reconozcamos que, desgraciadamente, muchos avances en la lucha contra el fraude fiscal, avances pequeños, ligeros, pero se han conseguido por métodos que no son los procedimentales, como puede ser la declaración de determinadas personas, como el economista Falciani, que finalmente, eludiendo la ley, fue el responsable de dar a la luz los nombres de determinadas personalidades, de grandes fortunas, de grandes empresas que habían eludido la ley y que nos habían atracado y saqueado las finanzas a todos nosotros y nosotras. Pero fue a través de esos procedimientos extraños, ajenos a la normativa jurídica, por la cual hemos podido conocer, al menos el Gobierno, los nombres de algunas personas que han estafado al resto de sus conciudadanos. Por eso también proponemos en esta proposición de ley, que haya transparencia, que se sepa quiénes son los que se han acogido a la amnistía fiscal, que se sepa quiénes son los que durante tanto tiempo han estado mermando las arcas públicas y beneficiándose de la gran capacidad adquisitiva, la gran capacidad que tienen para contratar a determinados técnicos para hacer actividades, en algunos casos delictivas o en algunos casos como la elusión fiscal. Recordemos, insistimos, esto es preocupante, que es legal hacer determinados procesos como las transferencias de precios que hacen las grandes compañías y que al final también consiguen evitar el pago de impuestos. Las sanciones son importantísimas, porque en cualquier juego hace falta un palo y una zanahoria, no solo la zanahoria como hace el señor Montoro y este Gobierno. Esa transparencia es necesaria, aunque recordamos que nosotros estamos absolutamente en contra de procedimientos como la amnistía fiscal, porque no solo es una cuestión que no funciona en el ámbito económico, no solo que ni siquiera se haya podido recaudar lo que el Partido Popular decía cuando lo aprobó a bombo y platillo, sino que además es moralmente injusta, moralmente intolerable. Pero vayamos un poquito más allá. En esta proposición de ley también proponemos acabar y limitar los pagos en efectivos, porque son en los pagos en efectivos que nosotros proponemos se limite hasta los 1.000 euros, donde se fragua habitualmente los procesos de corrupción pública, los procesos no solo de corrupción, sino también de todo tipo de procesos delictivos que incluyen el narcotráfico, que incluyen la trata de personas.
se hacen finalmente, sobre todo, en efectivo. Y junto a esto nosotros hemos acompañado habitualmente, y se lo saben los miembros de esta Cámara, lo hemos acompañado normalmente de la sugerencia de que el Gobierno exija a las instituciones europeas y particularmente al Banco Central Europeo el cambio del color de los billetes de 500 euros. Esta simple medida, que puede parecer anecdótica, sacaría a la luz unas grandes cantidades de dinero que son y sirven para engrasar las actividades corruptas. Y simplemente esta actividad, que no lleva apenas un coste asociado, podría poner en marcha un proceso de emergencia, de hacer surgir de la oscuridad y de las cloacas de los delitos unas cantidades de dinero que no solo tendría ánimo recaudatorio, sino que además permitiría poner bien claro quiénes han sido los delincuentes y poder sancionarles y poder tomar responsabilidades políticas importantes. Pasaríamos de la política del sobre a una política de amplia fiscalización de cualquier transferencia. No podemos dejar de citar que en esta proposición de ley incluimos de nuevo una crítica absoluta y feroz contra los paraísos fiscales, porque en un contexto como el actual, donde se acepta acríticamente por parte del Gobierno toda política que proviene de la Troika, toda política que proviene de las instituciones internacionales, es bastante extraño que la Troika, que no nos llame, o mejor dicho, utilice la retórica contra los paraísos fiscales, pero sin embargo no proponga ninguna medida importante, beligerante, contra los paraísos fiscales como puede ser Gibraltar, Luxemburgo o Andorra. Y más allá de la simple retórica, insistimos, lo cierto es que no se ha avanzado absolutamente nada en esa tarea. Y determinados territorios jurídicos, como pueden ser Gibraltar, con 30.000 habitantes y 80.000 empresas, son efectivamente el pulmón de la corrupción, del narcotráfico, de los pelotazos, de cualquier proceso que no solo es inmoral, sino que además ha mermado las arcas públicas. Son propuestas que van en esta proposición de ley que esperemos el Gobierno pueda tener a bien, porque se trata de propuestas técnicas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Mañana mismo se pueden poner en marcha estas propuestas y ayudar y evitar los recortes que se están haciendo en estos últimos años y ayudar a construir una sociedad más justa. Desgraciadamente sabemos que hemos debatido este tema en muchas ocasiones en esta Cámara y sabemos también que el Partido Popular se ha negado siempre a tener en consideración las propuestas contra el fraude fiscal de otros grupos. Desgraciadamente entendemos que eso es un camino hacia el suicidio, que puede ser compatible con el modelo de sociedad que quiere construir el Partido Popular, pero que desde luego no es compatible con un modelo de sociedad que queremos construir nosotros. Así que, aunque solo sirva por esfuerzo pedagógico a la ciudadanía, consideramos importantísimo que existan proposiciones de ley como la nuestra, como la que otros grupos han hecho, que pongan de relieve que la lucha contra el fraude fiscal, si no es efectiva, si no es eficiente, no es porque sea inevitable, es porque falta voluntad política para ponerla en marcha. Sin más, muchísimas gracias. Gracias, señor Garzón.